Buenos días y bienvenidos a este webinar, donde vamos a estar hablando sobre la nueva nube. Para ello tenemos a Samuel Acosta, integrante del equipo de soporte técnico. Él nos va a estar diciendo qué es y por qué es esencial para las empresas. Recordemos mantener nuestros micrófonos silenciados durante la actividad y en el caso de encender las cámaras, hagamos uso adecuado de ellas y manifestemos cualquier duda en la caja de chat. Sin más preámbulos, Samuel, podemos dar inicio a la presentación. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, como lo mencionó Alejandro, vamos a hablar de la nueva nube. Este ya es un tema que hemos hablado en otros webinars, en otras presentaciones, así que no voy a repetir lo mismo de esas otras veces, sino que voy a tomar un enfoque un poco diferente, más práctico, para que visualicemos la diferencia entre la nueva nube y lo que vendría siendo la nube tradicional. Sabemos ya que en los últimos años, para acceder a la nube, en este caso la nube tradicional, los costos se han elevado de verdad que de una manera bastante sorprendente. Al punto de que si yo quiero tener una aplicación muy pequeña, no voy a tener muchos clientes concurrentes y no voy a guardar mucha información. Yo puedo ver un gasto mensual de hasta $200. Algo que para una pequeña y mediana empresa, ok, es un gasto considerable. Pero a pesar de que los precios del hardware, software y servicios de Internet han bajado, entonces tenemos otra opción, que es esa nueva nube. Pero antes de hablar como tal de eso, vamos a primero definir ciertas definiciones que vamos a ver en el transcurso de la presentación. Son definiciones básicas, pero es bueno recalcarlas. Primero tenemos la red, que es el conjunto de equipos que comparten datos, recursos y o servicios. Una red local vendría siendo esa misma red, pero yo puedo acceder físicamente a ella, yo puedo tocarla con mis manos. En el caso del cloud, es la tecnología que permite acceder y gestionar recursos a través del Internet. Una infraestructura vendría siendo el conjunto de componentes, dispositivos y recursos necesarios para construir, operar y mantener una red, que ya vimos que era. Esta puede ser tanto local o remota. Nuevamente, local yo la puedo tocar, la remota no puedo tocarla físicamente y probablemente no sepa dónde está físicamente. En el caso de los componentes, que fue uno de los, es parte de la definición de infraestructuras, un componente vendría siendo la parte única que por sí sola no puede funcionar correctamente. Podría ser una tarjeta RAM, un procesador, un disco duro. Si yo no tengo las demás piezas, esas no van a funcionar, no harán nada. Y en el caso de un dispositivo, vendría siendo ya esos dispositivos que sí pueden funcionar por sí solos. Una computadora, una impresora, un router. Luego vamos a definir también el CPU, muy sencilla. Es simplemente una parte de la computadora que se encarga de procesar datos. Pero esta sí es más importante, que es un vCPU, un CPU virtual. Es igualmente el CPU, pero no necesariamente corresponde a uno físico. Es decir, yo puedo tener un CPU, puede tener unas especificaciones dadas, pero ese mismo CPU yo lo puedo separar en varios CPUs virtuales. Es decir, si yo tengo un CPU virtual, yo nunca voy a poder tener acceso completo a la capacidad de ese CPU. Entonces, con estos términos ya definidos, ahora sí vamos a hablar de la nueva nube. Y si vamos a hablar de la nueva nube, tenemos que hablar de esta tendencia o este movimiento que se llama Exit Cloud, el cual es el proceso de migrar la carga de trabajo de un proveedor de terceros, una plataforma, un proveedor de plataforma, a una local, un ambiente local de la empresa. De esa manera, eliminando la dependencia a dicho tercero y con unos costos más bajos y predecibles. Y hago hincapié en esta parte que es predecibles. ¿Por qué?
Cuando yo contrato a un proveedor de terceros de una infraestructura, sea Amazon, Google, Alibaba, etcétera, no importa, ellos siempre van a tener un plan base, un precio base que uno tiene que pagar, pero a medida que las personas o mis clientes se conecten a ese servidor, los costos van a ser más elevados. De manera que yo puedo tener una aplicación muy sencilla, ya yo tengo los costos definidos, pero digamos que hice una campaña de publicidad. Esa campaña de publicidad fue más exitosa de lo que yo esperaba y ahora tengo más personas visitando mi página web, mi aplicación web. Y los costos de mantenimiento o de alquiler de esa infraestructura van a crecer a medida que mis clientes crezcan. Siempre va a ser proporcional. Así que es muy probable que ya yo no tenga un control fácil de los costos mensuales de esa aplicación. También quiero mencionar la empresa Citrix. Es una empresa que ofrece soluciones de virtualización de servidores a más de 230,000 empresas alrededor del mundo. Una empresa de verdad grande. Y ellos en el 2024 hicieron un reporte, hicieron un estudio. Y ellos encontraron lo siguiente, que el 42% de las empresas en Estados Unidos, que es donde ellos se ubican, están considerando o ya han migrado al menos 50% de sus operaciones a una infraestructura local. Y al menos 50, perdón, disculpen. Y de esas personas que ellos consultaron, fueron 360 expertos. El 94% de ellos ya ha estado involucrado en el pasado en proyectos exitosos del Exit Cloud. Ese porcentaje de empresas que han migrado, el 50% de sus operaciones, o están considerando migrar, puede ser mucho más elevado. Yo, sin ningún tipo de problema, yo les puedo enviar el link de ese reporte. Pero vamos a resumir las estadísticas más importantes que muestran allí. El 42% de las empresas en Estados Unidos migran a una infraestructura local. 94% de los expertos ya estuvieron involucrados en proyectos de migración a una infraestructura local y 43% de los expertos también mencionan que migrar a la nube tradicional, es decir, tener mis operaciones locales y migrar a un proveedor de terceros, es más costoso de lo que ellos esperaban. También hay un caso muy interesante que es en el caso de una empresa que se llama Basica, que es una empresa que provee soluciones de control y gestión de proyectos a otras. Y esto es lo que ellos hicieron. Ellos tenían su infraestructura completamente en la nube, es decir, en un tercero, en la nube tradicional. Pero ellos anualmente gastaban millones de dólares. Ellos decidieron hacer un estudio cuánto iba a costar tener sus operaciones locales y se dieron cuenta que en el transcurso de 5 años, es decir, hasta el 2027, iban a ahorrar 7 millones de dólares, simplemente al tener sus operaciones locales. Por supuesto, el caso de Basecamp es un poco diferente, ya que es una empresa que tiene millones de clientes. Pero igualmente, cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, también es muy obvia la diferencia. Sin embargo, con esto yo no quiero decir que una empresa debe tener todas sus operaciones locales. No. Ese mismo estudio reportó que esos expertos que ellos consultaron recomiendan no tener una red 100% local. No hay una solución que funcione 100% para todas las empresas. Eso no existe. Hay que aprovechar siempre las fortalezas de cada herramienta que nosotros tengamos para minimizar las debilidades. En este caso, podemos tener soluciones simples en infraestructura local y si necesitamos soluciones más avanzadas que requieran mayor procesamiento de datos, y de verdad me refiero a mucho procesamiento de datos, y en el caso de que necesiten herramientas como inteligencia artificial, ahí sí podemos aprovechar la nube tradicional.
porque esos proveedores de infraestructura tienen a su disposición los equipos más poderosos que hay en el mercado. Equipos de verdad que pueden hacer procesamiento de datos en segundos. Pero para una empresa pequeña, ok, eso es mucho. Lo que es demasiado, no necesitan tanto. Pero si quiero inteligencia artificial, ok, si necesito algo mucho más poderoso. Pero ya esto va a depender de cada empresa. Como les mencioné antes, no hay una solución 100% para cada una. Porque así como ha bajado los precios de Internet, el precio de software, el hardware también ha bajado de precio. Y por ejemplo, está una tarjeta gráfica de Nvidia, que es la empresa más grande en este ámbito, la cual es la GeForce RTX 490. Es la tarjeta gráfica más avanzada que tienen ellos actualmente. Tiene un precio de alrededor de unos $2,000. Ok, para una empresa pequeña o mediana es una inversión un poco fuerte de asumir, pero para una empresa grande lo pueden costear. Y recordemos que la inteligencia artificial es nomás procesamiento de datos utilizando metodologías de estadística. Y para procesar datos, yo puedo utilizar o un procesador, un CPU o la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es, por supuesto, más rápida y más potente. Ok, entonces ahora sí vamos a ver de manera práctica algunos de los costos básicos que puede tener una empresa cuando utiliza la nube tradicional y la nueva nube. Esta va a ser un análisis básico. Hay muchas variables que yo no tomo en cuenta. Por ejemplo, los software de seguridad, respaldo de datos, antivirus, licencias, etc. Es un análisis rápido de lo que puede esperar una persona o una empresa, disculpen. Estos son todos precios 100% reales de algunos de los proveedores de infraestructura más grandes del mundo. No voy a mencionar nombres, pero sí son precios 100% reales. Veamos esta primera computadora, o este primer plan, que es un CPU virtual, que ya vimos que era. Esa misma computadora tiene también 4 GB de RAM y 250 GB de almacenamiento en una SSD. Y recordemos que según la definición, un CPU virtual nunca va a tener acceso a 100% del poder de procesamiento del CPU. Un equipo con esas especificaciones puede costar alrededor de $34.01 mensual. Eso es un alquiler que siempre se paga mensual. Si lo pasamos a los costos anuales, 408,12 céntimos anualmente. ¿Ok? No es un gasto tan grande, pero al mismo tiempo no es una computadora muy poderosa, que digamos. 4 GB de RAM es verdaderamente un poco bajo. Ese mismo proveedor tiene otro plan donde tienen igualmente un CPU virtual, en este caso 8 GB de RAM, y también una SSD 250 GB. Eso lo ofrecen por $76,80 mensuales. Anualmente serían $921.80 anualmente. Es más aceptable la computadora, pero igual esos 8 GB de RAM son accesibles. Es, digamos, el estándar. Encontrar una computadora en el mercado que tenga menos de 8 GB de RAM es un poco difícil. Veamos entonces otro proveedor que tiene estos dos planes. El primero es 2 CPUs virtuales, ¿okay? Tengo más poder de procesamiento, 4 GB de RAM, que ya vimos que no es mucho. También 250 GB de almacenamiento en una SSD. Vendría siendo $64.88. Y anualmente serían $778,56. Esta otra computadora, ¿okay? Más esta si es aceptable, 4 CPUs virtuales, 16 GB de RAM
250 GB de almacenamiento en una SSD también, pero el precio es bastante elevado, $147 mensual, que vendrían siendo $1,764 en un año. Y finalmente, la computadora más elevada, simplemente una CPU virtual, 2 GB de RAM, una SSD 250 GB, pero mensualmente cuesta $1,138,13 y anualmente serían más de $13,000 anuales. Unos costos verdaderamente elevados para las especificaciones que tenemos a disponibilidad. Y nuevamente hay muchas cosas que no tomo en cuenta, como las licencias que les mencioné anteriormente, antivirus, sistema de seguridad, respaldo de datos, que son costos extras, por supuesto, pero a su vez, mientras más usuarios entren a la aplicación que está hosteada en alguna de estas computadoras, mayor será mi costo. Siempre va a ser proporcional, el precio siempre va a ser proporcional a los clientes que yo tengo. Veamos entonces el caso de una nube local, la nueva nube, que tenemos lo siguiente. Una computadora con un CPU de 16 núcleos de última generación, aceptable, muy poderosa. Tenemos 16 GB de RAM, una SSD de 250 GB y un disco duro de 12 terabytes por $524. En este caso, un pago único. Y importante, pero permítame corregir, no son 16 GB. Esta computadora tiene 64 GB de RAM. Disculpen el error. Un pago único, $524. Y esta computadora permite a una empresa crecer tanto en el almacenamiento que va a tener en el disco duro, con 12 terabytes, de verdad es aceptable, pero también va a permitir crecer a medida que crezcan los clientes. Va a permitir una cantidad considerable de clientes concurrentes en el mismo servidor, por 524. De manera que entonces los gastos concurrentes aquí vendrían siendo las licencias de sistema de seguridad, almacenamiento de datos, pero también el pago a un proveedor de Internet. Y vamos a hablar también de proveedores de Internet. Esos podrían llegar a ser los siguientes. En este caso voy a evaluar o vamos a hablar sobre algunos de los proveedores de Internet más grandes de 3 países de América Latina. Los que son Venezuela, Colombia y Costa Rica. En el caso de Venezuela, podemos adquirir un plan de Internet de 1 GB de velocidad, más una IP estática. Esa IP estática es sumamente importante si yo quiero tener alguna aplicación que voy a utilizar mis clientes. Y todo eso por $30 mensuales. En el caso de Colombia, está ETP, que tiene un plan de 300 megabytes de velocidad, más 5 IPs por $96. Y en el caso de Costa Rica está Tigo, que tiene un intermedio entre ambas, 500 megabytes de subida y bajada, $85. No dejan muy claro si ofrecen planes de IP estáticas, pero igualmente es aceptable la velocidad. Nuevamente han bajado los precios, hardware y software, y también de servicios. Entonces, tener Internet con esta velocidad a este precio hace que mi necesidad de contratar a un tercero que me ofrezca todo eso sea cada vez menor. Entonces, ya que vimos toda esa información, vamos a hacer muy rápidamente una comparación entre ambas. ¿Qué tenemos en la nube tradicional? Costos impredecibles. Nuevamente,
mientras más usuarios se conecten o mientras más información yo necesite guardar, los costos mensuales se van a elevar. En la nube tradicional, perdón, en la nueva nube local, los costos son más predecibles porque yo no tengo que pagar más mientras más clientes se conecten. Es probable que yo necesite mejorar la computadora del servidor, es probable, pero eso ya es predecible en el transcurso del tiempo. En la nube tradicional dependemos completamente de un tercero y en el caso de que ese tercero cambie sus términos y condiciones y decidan que sus clientes están, al usar sus servicios, aprueban que ellos puedan utilizar la información que tienen hosteada en sus servicios para entrenar algún modelo de inteligencia artificial, que es lo más común que se está viendo últimamente. Si por alguna razón u otra no nos damos cuenta de ese cambio en los términos y condiciones, entonces nuestros datos están a disposición de ellos. En la nueva nube tenemos un completo control de la data de la empresa. Cada empresa es dueña de sus datos en un 100%. En la nube tradicional tenemos unos costos a largo plazo bastante elevados, como pudimos apreciar. Y en la nueva nube puede que los costos iniciales sean más elevados por todo lo que tenemos que comprar, pero a la larga esos precios van a ir disminuyendo, ya que nuevamente no tengo ese costo mensual de mis clientes concurrentes, mis usuarios concurrentes en la aplicación o en el servidor. La nube tradicional igual tiene sus ventajas, que es ideal para empresas con altos niveles de datos para procesar o inteligencia artificial. La nueva nube vendría siendo ideal para la pequeña, mediana y gran empresa que no requieran tanto procesamiento de datos. Y recordemos que de acuerdo a las Naciones Unidas, las pequeñas y medianas empresas ocupan el 90% de las empresas a nivel mundial. En la nube tradicional tenemos también acceso a computadoras con unos recursos convencionales, estándares, no son nada especial. Por la nueva nube sí tenemos acceso a computadoras con recursos más elevados por un precio no tan alto. Y, por supuesto, me imagino que se están preguntando, ¿qué tiene que ver esto con Saña? Y tiene todo que ver, ya que nosotros ya estamos preparados para esta realidad, para la realidad de la nueva nube. Podemos tener localmente nuestro sistema administrativo, aplicaciones o páginas que disponibilizan esos datos a mis clientes o a usuarios autorizados que luego puedan modificar o inyectar nueva información. Y esto sin la necesidad de ningún tipo de escritorio remoto, ni Anides ni TeamViewer. Ustedes como desarrolladores de terceros pueden desarrollar más fácilmente aplicaciones web o aplicaciones móviles que resuelvan alguna necesidad de la empresa. Y estoy seguro que puede que alguno tenga también esta pregunta. Pero ya eso yo lo puedo hacer actualmente con la base de datos, directamente con la base de datos. Y permítanme aclarar que esto es algo completamente diferente. Si yo hago una aplicación que se conecte directamente con la base de datos, necesito no solamente el conocimiento de algún lenguaje de programación, necesito también conocer SQL, necesito conocer en detalle la base de datos. Si en algún momento la base de datos es modificada, tengo que modificar también las sentencias SQL. Tal vez eso no sea problema si cambia un solo campo en una sola tabla. Pero digamos que se decidió modificar el 50% de las tablas de la base de datos. Considerando que el administrativo tiene 171 tablas, modificar cada uno de esos queries, cada una de esas sentencias de SQL, se hace un trabajo mucho más grande.
Y por supuesto también es mucho más seguro hacer pública una IP donde se encuentra una página web a hacer pública la IP donde se encuentra la base de datos. Ahí tenemos una capa extra de seguridad. Concluyo el webinar. Sé que es un tema bastante corto, pero es que verdaderamente es sencillo si analizamos los precios. Recomendándole a todos ustedes que lean más sobre el servidor web, empiecen a usarlo, empiecen a desarrollar aplicaciones. No necesariamente tienen que ser aplicaciones ya comerciales, pueden simplemente practicar. Y en caso de que no tengan conocimientos de desarrollo, no les guste esa área, no importa. Aliarse con alguien que sí sepa de esa área, que sí le guste. Recordemos que tenemos que aliarnos con personas que complementen nuestras debilidades. Así como hacemos uso o podemos hacer uso de la nueva nube y la nube tradicional para minimizar las debilidades, entonces nosotros como personas, como empresas, también debemos hacer lo mismo. Una sola persona es muy difícil que lo pueda hacer todo. Tenemos que aliarnos con personas que nos complementen las debilidades de cada uno de nosotros. Entonces, sin más que decir, realmente sé que es un tema bastante corto, pero también es sencillo. Y estoy al tanto de sus dudas, comentarios que tengan al respecto. Estoy al tanto del chat. Cualquier cosa que quieran decir, pueden utilizar la caja de chat. O si así lo desean, pueden activar el micrófono. Ok, Néstor Suárez. Sí, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, te puedo escuchar. Buenos días. Buenos días. Sí, vi lo del webinar sobre las nubes. Tengo una duda, y ya esto es con respecto a las aplicaciones que se están ejecutando hoy en día, por lo menos el Sign en la última versión. Ya yo tengo funcionando algunas bases de datos sobre algunos servidores VPS que tengo en Estados Unidos. Y mi consulta o mi duda era, en algunos casos tengo retraso con la consulta a través de estos servicios. He revisado la base de datos, tanto en mi servidor remoto como la área de la consulta cliente-servidor, y a veces me consigo con retraso, cosa que no me sucedía en las versiones anteriores. He hecho consultas con José Gregorio, inclusive con Guillermo, y estamos allí en las pruebas. No sé si ustedes tendrían conocimiento de esto. Hablo de bases de datos en las que tengo 15.000 SKU, 20.000 transacciones en ítem por factura, y tengo un retraso. De verdad que allí depende, hay muchas variables que afectan allí. Por ejemplo, el ancho de banda de la red, la versión del VPS, en donde la estás hosteando. Son muchas cosas. El VPS es algo local porque mi empresa como tal vende otros servicios a nivel de internet. No creo, por si tengo un time delivery de menos un segundo, menos, o sea, muy corto, más corto que tener el servicio de internet acá. Cuento con 16 cores en el VPS, tengo 1 tera por MB2, o sea, a nivel de recursos allá, cuando corro el sistema en el mismo servidor VPS me funciona muy bien. El problema está en las consultas servidor. Lo he hecho con un enlace que tengo de 1 giga acá y tengo retraso, aún tengo retraso. No sé si ustedes han hecho algunas pruebas de esto. Se refiere a las consultas de cliente con servidor, ¿correcto? Sí, clientes con servidor, exacto. Tengo acá del lado local mi software, bien sea el Sign o alguna otra aplicación de tercero, y cuando hago la consulta, y voy a aclarar acá, cuando la hago con algunas aplicaciones como multimoneda, por ejemplo, total aplicaciones, funciona más rápido. Cuando lo hago con las aplicaciones nativas de Sign, tardan un poco. Cuando lo hago con las aplicaciones de Signpost o Restaurant, funciona un poco más rápido. Pero en el caso de Sign administrativo, la área administrativa, es un poco tardío. Ok, podemos utilizar su ambiente para realizar algunas pruebas y, si es posible, optimizar alguno de los queries, que es válido. Sí, Si me puede enviar algún correo con su información para contactarlo para cualquier tipo de cosa, se lo agradecería. Mi correo se lo voy a dejar aquí en el chat, Acosta, pero también puede enviar a soporte@cne.com. Inclusive la idea era, por algunos otros colegas, yo podía colocarle una base de datos o algo allí que pudieran hacer las pruebas, las demos, e inclusive darle un acceso directo temporal a ese servicio que tengo, porque veo que tengo retraso.
con la aplicación nativa de Sign como tal. Ok, se lo agradezco mucho, pero sí, es posible modificar, perdón, corrijo, no es modificar, es optimizar algún query. Eso es válido. Ok, bueno, gracias. Esa era la pregunta. No, gracias a usted. Ok, ¿alguna otra duda o comentario? Pero sí, de verdad, en ese caso son muchas variables que hay que tener en cuenta. Pero como es algo ya muy específico, ok, podemos utilizarlo para ver qué podemos mejorar en la aplicación. Probablemente sea una optimización sencilla en algún query. Ok, veo que no hay otros comentarios o dudas. Igual, el webinar está siendo grabado y va a ser publicado en el canal de YouTube en los próximos días. Ok, creo que entonces si no hay duda, ok. Jesús Daniel, ¿tienes alguna duda o comentario? ¿O activaste el botón por accidente? Si fue así, no hay ningún problema. Sí, sí, buenos días, saludos. Buenos Eh, días. ¿Alguna sugerencia para estudiar un lenguaje de programación? ¿O qué recomendaciones haces con respecto? ¿Tienes alguna experiencia previa o sería la primera vez? No, o sea, más que todo en la parte de Transact SQL, es que me desenvuelvo mejor. ¿Tienes experiencias con SQL? Sí. ¿Y tienes algún plan en hacer aplicaciones web, aplicaciones móviles? ¿Cuál te gusta más? Bueno, inicialmente aplicaciones móviles. O sea, sería, Móviles. sí, Ok, JavaScript. JavaScript no te vas a equivocar con eso. Porque JavaScript te permite hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones móviles con el mismo código. Hay otros lenguajes como por ejemplo Java, está Python, pero en el caso de Python, para ejecutarlo o para compilarlo para aplicación móvil, se necesitas Linux. Okay, es un paso extra que hay veces que uno no quiere hacer. Y en el caso de Java, un lenguaje de programación extremadamente potente, pero últimamente están recomendando para desarrollos Android específicamente, no utiliza Java, sino Kotlin. Y Kotlin nada más te funciona para Android, entonces tendrías que aprender otro lenguaje para ellos. Así que mi recomendación es JavaScript. Si quieres aprender un lenguaje, aprende JavaScript. ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Otra duda o comentario? Si no, entonces creo que podemos dar por concluido el webinar. Bueno, permítanme primero darles muchas gracias por asistir y por su interés. Y estamos a la orden, como siempre. Que pasen muy buenas tardes.